imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Aleluya, aleluya. Levante su ofrenda de palmas a Dios. Esa ofrenda es para nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aleluya. ¿Están contentos? Vamos a tomar este tiempo. Dáselo fuerte al Señor, vamos. Qué bueno es cantarle al Señor, amén. Bienvenidos todos a la Iglesia Cristo Viene. Bienvenidos todos mis hermanos también que se acaban de conectar. Este es el servicio de la Iglesia Cristo Viene. Cuando ande cerca del área de Houston, venga y visítenos en el 400 Cedar Bayou de la bellísima ciudad de Baytown, Texas. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestros hermanos que nos están viendo. Aleluya. Puede tomar su lugar. Ha llegado el momento de traerle ofrenda y los diezmos que son del Señor. Ahí están apareciendo en la pantalla Juan 8:32 y verso 36. Aleluya. Van a aparecer los dos. Sí, no sé cómo no los pusieron juntos ahí, se pone uno y luego el otro. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar lectura unánime. ¿Qué le parece? Todos juntos conmigo. Diga: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El versículo 36, todos unánimes, ¿sí? Antes de que se lo ofrezcan al Señor, diga el versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora sí, bendígalo. Qué palabra de nuestro Señor, como toda la palabra bendita y eterna. ¿Cuántos aquí presentes
se sienten en este momento, yo sé que está muy complicada la expresión, la pregunta es casi muy difícil de contestarle correctamente, pero solamente, ¿cuántos sienten libres? Gloria a Dios. La libertad es algo que la humanidad la hemos venido persiguiendo desde el principio, desde el huerto del Edén. Hay un deseo, una ansiedad de poder ser libres. Y cada persona cataloga su libertad de un punto de vista donde de él o ella se encuentren. Lo miran diferente. Hace unos días atrás estaba platicando con una hermana y llegamos a un punto donde se menciona el vacío que existe en el ser humano. Le mencionaba, hay un vacío en el corazón del ser humano que no interesa las condiciones o posiciones X cosa que el ser humano tenga. Siempre existe un vacío en el corazón que usted y yo ya conocemos, que solamente lo puede llenar el creador de él mismo, que es nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aún esas llenuras vienen temporalmente o esporádicamente, cuando siente uno esa llenura, donde nada le preocupa, donde no se siente uno abrumado o perseguido por X cosa. El pueblo de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los últimos 150 años, si usted conoce un poco de la historia, después que Roma había derrocado al imperio griego a través de su comandante o jefe, Alejandro el Grande, como se le conoce, o el Magno, el pueblo fue dividido después que Alejandro murió y se dividió en 4 generales. Y el que tomó autoridad sobre todo el imperio romano, el imperio griego, fue un llamado Antíoco Epífanes, que es un tipo corredor delante del anticristo, una similitud al anticristo. Y los últimos 150 años, la historia nos enseña que el pueblo de Israel había pasado del dominio de los griegos al dominio de los romanos. Y en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo había muchas revueltas. Cuando Cristo tiene la edad de 33 años que fue su ministerio, había muchas revueltas entre estos grupos, grupos que llevaban por nombre los exenos, los celotes y los fariseos. Estos grupos, encontramos en medio de ellos a 3 personas que sobresalen. De los exenos sobresale Juan el Bautista, y de los celotes sobresale uno que se llamaba, uno de los discípulos de Jesús, llamado Simón el Cananeo. Y de los fariseos tal parece que era Judas Iscariote. Y ellos querían derrocar o derribar al imperio romano, porque sentían su constante yugo, tenían que pagarle taxas, tenían que darle dinero, tenían que estar sujetos a su señorío, etcétera. Y es en este ambiente que Jesucristo les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego les dice más adelante en el versículo que le dimos lectura, al 36: así que si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Estos hombres líderes del pueblo de Israel, 3 de los cuales mencioné, cada quien buscaba el servir a Dios de su manera. Sabemos quién era Juan el Bautista, el que sobresale sobre todos ellos. Mismo Cristo dice que no ha habido hombre tan grande como Juan el Bautista entre los nacidos de mujer. Pero tanto Judas como Simeón, el cananeo y muchos otros miraban a Jesús como un líder en potencia, un líder que podía ser el instrumento para derribar al imperio romano. Por eso la situación de Judas, como llegó al momento de entregar a Jesucristo, quería forzarle la mano a Jesús para que se volviese en contra de los romanos. Mas ellos no entendían el mensaje de Jesucristo. Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Y es verdad que en estos 2 eventos, o en estas 2 expresiones, la verdad liberta no solamente a los creyentes, sino también a los incrédulos.
Cuando alguien practica la verdad lo hace libre. Pero para ser libre totalmente, en su totalidad, como puedo repetir la palabra, se necesita que Cristo lo liberte. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendiga a nuestro Dios. En el mismo Evangelio, Juan 8:33, los creyentes nuevos que habían aceptado a Jesús en esa prédica, en esa enseñanza, como lo he estado repitiendo, le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Puede llegar la situación en el creyente a tal punto de que tiene bastante dificultad con reconocer su condición. Y entre más conocimiento a veces existe, más difícil se pone. De tal manera que una persona puede estar atada o esclavizada, como en este caso estos hombres que estaban bajo el yugo de Roma, y no comprenderlo, no entenderlo. Y así todos los seres humanos y aún el pueblo cristiano tenemos ciertas ataduras que nos impiden vivir esa vida abundante del Evangelio de Juan capítulo 10 verso 10. Y llega a tal punto que el conocimiento lo cautiva, lo esclaviza, lo encarcela a no poder entender su condición. He escuchado en varias ocasiones, yo nunca lo he visto, pero se cree que entre los animales más inteligentes que existen se encuentra el elefante, otros dicen el chimpancé, y también ese pez en el agua que se llama el delfín. Gracias. Entre estos tres animales más que tienen un conocimiento más amplio entre los animales. Pero al elefante, según tengo entendido, principalmente la gente que trabaja con estos animales, desde pequeño le ponen una cuerda a uno de sus pies, a uno de los pies, y lo atan a una estaca, dicen por ahí, y que el elefante da vueltas según la distancia que le permite el lazo, el mecate, el rope, como usted le quiere llamar. Pero llega un momento donde le quitan esta atadura de la estaca a su pie, y el elefante sigue haciendo lo mismo, sigue dando las mismas vueltas, no se aleja tanto del lugar donde fue enseñado, porque la capacidad que tiene en su cerebro como animal le ordena, le enseña que ese es el lugar de espacio que tiene para moverse. Podemos ver nosotros en este tiempo moderno, a los perrillos les ponen un collar. Ese collar lo enseña a los que saben prepararlos y le permite a ese animal, al perro, moverse a cierta distancia. Llega un momento en que le quitan el collar y no se aleja de allí. Ya quedó acostumbrado a eso, a la distancia que se tiene que mover. Bueno, el ser humano, que es mucho más inteligente, mucho más capaz, también se le venden cosas en su crecimiento, se le venden ideas, y a esas ideas está atado, y se le dificulta bastante para poder libertarse de aquella situación en la cual creció, sea porque lo aprendió en su familia, en su sistema religioso, en sus escuelas, en su sociedad, en su ambiente, etcétera, etcétera. Y queda atada la persona. Pero volvemos a lo mismo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Jesucristo estaba hablando en estas dos expresiones, tanto la verdad como él mismo, que son la fuente misma de Jesús. Estaba hablando, no solamente es cuestión de libertar el ser humano, libertar el físico. Primeramente es libertar el espíritu. Lo más esencial en el ser humano es el espíritu. Y toda persona que recibe la invitación de recibir a Cristo, aceptar a Cristo, en el momento que lo hace en fe, en ese momento el Señor liberta su corazón del yugo del enemigo. Entonces tiene más libertad. Después el Señor liberta por medio del Espíritu de la verdad, liberta el alma. Y el final es el cuerpo. Somos un ser de tres, vamos a decir, entidades: espíritu, corazón, alma, pensamiento y cuerpo, nuestro físico. Si nuestro corazón es libre,
Hay una oportunidad gigantesca que usted y yo podemos ser más felices en el mundo. Aunque el corazón es difícil de comprender y a veces el corazón mismo es engañoso. Dice la Escritura que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero sabemos que quien hizo al corazón conoce todas las cosas que hay en él. Y si Él habla a nuestro corazón, entonces usted y yo seremos libres. Mentalmente, esa es una de las áreas donde usted y yo tenemos que trabajar constantemente. Nuestra alma, nuestro pensamiento. Porque allí se encuentra el radio en el cual podemos movernos. Alguien dice por ahí que no hay gente necesitada o pobre, que hay mentes necesitadas y pobres. ¿Por qué razón personas viven en diferentes niveles? Es cierto que en algunos casos el físico, por razones que solamente Dios conoce, quizás nació afectado. Pero en la mayoría de los casos nosotros vivimos o nos movemos o somos lo que nosotros pensamos y hacemos. Nuestra mente tiene que ser administrada por el Espíritu. Tiene que entender que debemos de sujetarnos a la palabra de Dios, que es Espíritu. El rey David decía: alma mía, pensamiento, adora, alaba a tu Dios. Alaba a tu Dios. Déselo fuerte a nuestro Señor. Para poder llegar al cielo, usted y yo conocemos que lo primero tiene que ser libertado es el espíritu, el corazón, al recibir a Jesús. Para poder disfrutar de las promesas y bendiciones de Dios aquí en la tierra, nuestra alma, nuestros pensamientos tienen que ser libertados. Y para disfrutar una vida un poco más larga en la tierra, con mejores condiciones, nuestro físico también tiene que estar en una condición que ha sido mejorada. Pero usted y yo, en realidad, como hijos de Dios, quedamos atados a ciertas ideas que nos limitan, nos impiden vivir la abundancia que Cristo nos promete. Por ejemplo, el Señor Jesús nos enseña qué es lo que debemos nosotros, cómo debemos de hablar, cómo debemos de alimentarnos. Pero entre el pueblo cristiano, principalmente en este tiempo, si yo hablo del alimento que Dios recomienda, algunos pegan de gritos. Porque la Biblia dice en el libro de Levíticos exactamente qué es lo que debemos de comer. Pero si lo dice uno de acá del púlpito, es como hablar de la política. Porque cada quien va a tomar su línea, su área. No, pero a mí el Señor me dice, acá en Pablo a Timoteo le dice que yo puedo comerme lo que se me antoje. Pues sí, gracias a Dios que comas lo que comas, no pecas contra Dios, porque Cristo ya murió por eso. Pero, diga usted conmigo, pero los efectos de las comidas negativas que la Biblia dice no comamos, van a surgir el efecto. Pero allí no me voy a meter ni voy a mencionar ninguna, porque les digo, es como hablar de política. Y yo no hablo aquí de política, porque aquí en este cemento, aquí en esta población, en la iglesia Cristo Viene, de seguro que unos le van a este partido y otros a este y otros a ninguno. Pero aquí estamos para hablar de la libertad que Dios puede darnos. Nos puede, si nosotros cambiamos un poco el chip. En el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículo 2, muy conocido del pueblo cristiano, Deuteronomios capítulo 28, usted sabe que del versículo 1 al 14 se encuentran todas las promesas de Dios a su pueblo. De manera que en esos versículos, en esos 14 versículos encontramos, pero solamente en este día elegí uno de ellos, el versículo 2. Aparece ahí en las pantallas. Le invito a que le dé lectura juntamente conmigo y diga: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Déselo a nuestro Dios. Este versículo yo lo cito mucho, lo hablo mucho, a veces me lo predico yo mismo. Es muy bueno hablarse con la palabra de Dios a veces, ¿verdad? Como David lo hacía. Alma mía, bendice a Jehová tu Dios. El otro día fuimos a comer al
al restaurante Olive Garden, ahí a comer pastas y eso. Y iba con nosotros también, claro, a Ethan, mi nietecito, muy amado por toda la familia. Está especial, no puede hablar, habla unas cuantas palabras. Usted ya lo conoce, la mayoría de aquí, hijo de mi hijo Ismael, que por cierto ahorita está de la manteles largos porque cumplió años el día de ayer, ¿verdad? Así que aquellos que quieren bendecirlo, digan: te bendigo. También hay muchos otros que cumplieron años, pero bueno, yo apenas sí me acuerdo de los míos. Y estábamos ahí en la mesa y nos están sirviendo, y luego nos quedó a nosotros donde nos sentamos. La parte nuestra era estaba tapizada con un colchoncito, no sé cómo decirle, con algo así, con un forro, pero tenía algo así de esponja, y sentaba y podía rebotar un poquito, tenía un poco de resorteo. Y Ethan empieza a hacer eso y empieza a resortar y empieza a brincar, y luego entonces en esos brincos dice: Ethan, don't jump. Él habla muy poco inglés, pero la palabra que pudo pronunciar allí: Ethan, don't jump. Ethan, no brinques. O sea, él se está hablando solo. Sí. Eso a veces dice, ya cuando uno empieza a hablar solo, uno ya como que la gente saca la vuelta, ¿verdad? Pero bueno, es cuestión de la vida, cada quien tiene su forma, ¿verdad? Pero mire lo que dice Dios: todas estas bendiciones, todas estas promesas, que usted ya conoce muchas de ellas, te van a perseguir y te van a alcanzar. Yo le digo, hay veces que me tengo que sentar y parar en mi afanada carrera que llevo para que me alcancen las bendiciones. Es como cuando viene a orar. Ora uno y le dice uno a Dios todo el repertorio, le platica a uno a Dios todas las necesidades, y luego se levanta uno y se va y nunca espera a ver qué Dios le dijo, si sí o no. Hay que esperarnos un poquito, no hay que detenernos un poco, no apresurarnos tanto. No porque corramos vamos a alcanzar más, ¿verdad? Pero aparte de que nos vienen persiguiendo las bendiciones de nuestro Dios a todos los hijos de Él, también nos persigue el mal. Recuerde a nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, el Espíritu de Dios el Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, dice la Escritura. Y dice que el enemigo vino y lo tentó, le puso bastantes trampas ahí, se mencionan 3 de ellas. Y al final Jesucristo le dice: escrito está, a tu Dios servirás y a Él solamente adorarás. Y el enemigo se fue de él y lo seguía de lejos. Lo seguía de lejos. Cuando tú y yo vinimos a Cristo, el Señor viene a tomar posesión de nosotros por su infinito amor y misericordia, y nos pone como sus escogidos. Somos sus escogidos. Pero también del enemigo vinimos a ser aquellos que antes ni le interesábamos, porque tiene un montón. Y cuando se da cuenta que vinimos a Cristo, entonces también nos escoge, nos pone de su blanco, para en el momento que menos lo pensemos y que abremos la puerta, nos va a tirar. Mire lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, hablando de Jesús mismo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Si el enemigo persiguió a nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el Señor, también a nosotros nos persigue. Pero no tengamos ningún temor. Acordémonos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en una ocasión, hablando a sus discípulos: vamos a predicar a los otros pueblos, a las otras rancherías por ahí, porque aquí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Qué lindo es cuando tú puedes decir esas cosas con toda la libertad del mundo. El enemigo puede venir y hacer mil y una cosas, pero él no tiene nada en mí. Le pertenezco a mi Dios, soy de mi Dios. Amén. Dios quiere que todos sus hijos vivamos libres. Veamos un caso en las Escrituras. Lucas capítulo 3, versículo 10 y 11. Y no quiero que me vaya a malinterpretar. Una cosa es que seamos libertados en el corazón, es lo que nos asegura llegar al cielo. Pero libertados en el alma es lo que nos asegura de poder poseer o tomar posesión de las promesas de Dios.
Cuando somos libres en el cuerpo, esto nos ayuda mucho a vivir una vida un poco mejor aquí en esta tierra. Todos vamos a sufrir, todos tenemos dificultad. El Señor mismo Cristo dice: en el mundo tendréis dificultad, tendréis tribulación, pero tengan confianza, tengan paz. Yo ya vencí al mundo, y si Él venció, también nosotros venceremos. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amén. Lucas capítulo 13 versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga. Para aquellos que no están muy familiarizados, sinagoga es casi un similar a las iglesias de nuestros tiempos, excepto que la iglesia de nuestros tiempos vamos a decir, una unión entre templo y sinagoga, porque el templo de Dios en los tiempos de Jesús solamente se iba a adorar, y en la sinagoga se iba a escuchar y aprender. La iglesia ha incorporado estas dos prácticas en una sola. Vinimos a adorar a nuestro Dios, pero también somos enseñados en la palabra, gracias a nuestro Dios que dio revelación a sus siervos desde el principio. Dice: enseñaba Jesús en las sinagogas en el día del reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, una influencia de un espíritu que la tenía enferma. Dice que y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Jesús en ese momento está en ese lugar. Cuando una persona se encuentra atada, se le dificulta llega el momento, como antes lo mencioné, donde no sabe ni que está atada. Esta señora, 18 años, de seguro se había acostumbrado tanto que ya era para ella de seguro algo medio normal, en lo que se puede decir humanamente hablando. Pero veamos nosotros la respuesta del sistema religioso. Es interesante. Lucas 13:14, versículo que sigue, o uno de los que siguen. Pero el principal, en otras palabras, el pastor, aunque no se parecía nada a nosotros, ¿verdad? Pero el principal de la sinagoga, enojado, dijo a la gente. No se animó a decirle a Jesús, porque ¿qué pasa? Jesús sana a la mujer. Pero dice: pero el principal de la sinagoga, enojado, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Vea la condición de esta persona. En los tiempos de Jesús había algo que, si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta de algo muy interesante si sigue esa línea. En esos tiempos, los creyentes, por hablar así de los judíos, fueran fariseos, fueran herodianos, o fueran saduceos o esenios, cualquier grupo, había varios grupos religiosos. Todos consideraban que el ir a la casa de Dios, o el ir en el día del Señor, ir a su presencia, era un día donde debían de andar atados, donde debían de estar en espíritu de tristeza, en espíritu de un dominio, donde se sentían ellos completamente encadenados, no podían hacer nada. Y lo vemos en varias ocasiones. Cada vez que Jesús sanó a alguien, se enojaban los líderes, porque era la enseñanza religiosa que tenían. Y eso no crea que nos hemos podido liberar. Hay organizaciones, hay creyentes y organizaciones grandes que cuando van a la casa, supuestamente a la casa de Dios, van totalmente atados, y están en esa casa, en unas más que en otras, completamente encadenados. Y llega un momento donde se vuelve la gente crítica, donde empieza a trazar juicios. Si alguien dice amén, o empieza un canto y empieza a danzar, no falta quien le esté criticando. Si esta gente loca supiera que está delante de Dios, no estuviera haciendo tales cosas. Y empieza la crítica, porque consideran, así han sido enseñados, así lo interpretan, que ir a la presencia de Dios en el día del Señor debe ser un momento de esclavitud, de carga. Y a algunos les pesa bastante que llegue el domingo para ir delante de Dios, porque están bajo un dominio de compromiso. Y viene a ser todo lo contrario. Jesucristo dice, más adelante lo estaremos viendo, pero lo vamos a ir a ver un poco más adelante. Creo que ahí está. Lucas 13:15.
Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, recuerde, hija de Abraham significaba hija de Dios, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo, en el día del Señor. En otras palabras, cuando usted y yo tenemos que cambiar un poco el chip, como decimos acá modernamente hablando, cuando venimos a la casa de Dios y entramos a su casa, debemos sentirnos los hombres y mujeres más libres del mundo. Libres para adorar, libres para exaltar a nuestro Dios, libres para aplaudir. Hace unas décadas atrás, poco más de 30 años, regreso de México y llego al lugar donde había sido mi iglesia. Y acontece algo extraordinario. Al momento que entramos, mi esposa con los niños y yo entramos al templo, ya era después de la escuela dominical, y el pastor estaba al frente. Y al momento que el lugar no era muy grande, que me mira entrar, paró la enseñanza que tenía. Hermanos, miren quién llegó aquí. Y los hermanos eran como unos 35 hermanos que voltean: hermano Martínez. Ahí sí, pues que lo querían mucho. Bueno, no es que me querían, es que había un problema. Resulta que cada año el hermano se iba, por cuestiones económicas, se iba a piscar uva a California. Pero cada año reunían dinero para pagar a un pastor que se encargase de llevar la iglesia por un mes, que el hermano con la hermana se iban a las piscas. Resulta que en esta ocasión económicamente estaba muy mal la iglesia y no tenían a nadie que tomar el control, porque ningún pastor había querido venir si no le pagaban. Y va llegando el hermano Martínez y me llama. El pastor dijo: hermanos, ordenen sus cosas, yo tengo que hablar con el hermano. Esa tarde el hermano Joel García, que ya pasó con el Señor, que fue mi pastor, me llama a la oficina. Paró el servicio y al final donde iba, y me llama a la oficina: esto y esto y esto está sucediendo. ¿Le gustaría a usted ser el pastor de la iglesia por un mes? Le dije: pues no sé, hermano, si usted quiere. Yo vengo preparado para servir al Señor. Venía de México, ya hemos estado predicando, levantando una obra allá. Y entonces salió el hermano, los que todavía quedaban ahí porque querían saludarme. Al saludarnos estaban bien contentos. Y le dice: el hermano Martínez, el servicio de la tarde, él se va a encargar. Nosotros nos vamos como a las 4 de la tarde. El servicio empezaba como a las 7. De manera que ya me establece como pastor por ese mes. Y cuando empezó el domingo, resulta que la iglesia de la cual yo estoy hablando, una iglesia bautista donde yo acepté a Cristo, y la persona era muy recatada. Empezaba el servicio, cantábamos de un himnario bastante grueso, había cientos y cientos de cánticos allí, y empieza. Y cuando en ese día pasé yo, después que hubo los cánticos, y empezamos a entonar un cántico, y mi familia empezamos a aplaudir. Estábamos acostumbrados a aplaudir, y todos volteaban y nos veían. Pues ¿qué traen esto? ¿Qué pasó aquí? El miércoles me traje unas bocinas y con un tocadiscos, no decían así tocadiscos, eran tocatapes, no sé qué serían, y con unos cánticos, y me puse un micrófono, me lo arreglé. Yo ya estaba más o menos informado de ese asunto, y le dije a la iglesia: no se vayan a asustar, pero vamos a alabar a nuestro Dios hoy con toda clase de símbolos resonantes, y los traigo en esta cajita. Y que empezamos a aplaudir, y algunos como que le hacían verdad y así como querían entrar. Pero para hacer la historia corta, para cuando regrese el pastor, los 35, el Señor ya nos había multiplicado en cerca de 100 personas. Déselo a nuestro Dios. Pero cuando va llegando el pastor, no lo podía creer. Hermano Martínez, gloria a Dios, bien contento, bien feliz con la hermana, que era una hermosura de hermana, y todavía lo es, creo que todavía vive, ¿verdad? Hermana Chuy. Y bien contentos, alegres. Pero cuando empieza el servicio, empezaron a aplaudir y amén. Y dice el pastor: ¿qué pasó aquí? Esta iglesia, ¿qué le pasó? Me llamó a la oficina y me dice: hermano Martínez, estoy muy agradecido, la iglesia está muy agradecido, pero necesitamos hacer algo aquí, porque mucha gente de esta ya no me conoce como pastor, lo conocen a usted, así que sería mejor que se buscara otro lugar. Porque no quiero que 2/3 partes de la congregación
no me van a reconocer a mí como pastor. Le dije, no, tranquilo hermano, tranquilo, yo me busco otro lugar, nos vamos con la familia. Es que ustedes son medios pentecostés. Dice, no, medios, somos pentecostés, le dije. La cuestión es que el punto que quiero comunicar es que cuando vayamos a la presencia de nuestro Dios, debe ser el momento más feliz, más libre que el ser humano pueda disfrutar aquí en la tierra. Amén. Es interesante cómo las cosas, las ideas nos atan de tal manera que nos tienen allí cautivos y no nos suelta. El enemigo quiere atar a los hijos de Dios. Escuche la expresión. Aquí vamos a saber quién ata a quién en las escrituras. El día que usted y yo recibimos a Cristo, nos dio autoridad sobre toda clase de principados, gobernantes, potestades y huestes espirituales, los 4 ejércitos del maligno. El Señor nos dio autoridad. Pero también el enemigo tiene autoridad sobre aquellos que todavía tiene dominio y conoce y sabe hacer las cosas en una forma muy astuta. Mire cómo lo presenta nuestro Señor Jesucristo. Y quiero poner en este momento, antes de leer el versículo, ¿quién ata a quién? ¿Usted ata al enemigo o el enemigo lo ata a usted? ¿Sí? Porque alguien ata a alguien. Y depende de esa posición es la libertad que tendremos o la cautividad en la cual vivamos. Marcos capítulo 3 versículo 27 dice así: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. Está dándoles un ejemplo que quiere llevar de lo natural a lo espiritual. Lucas nos informa más aún de lo que mencionó Marcos. En Lucas capítulo 11 versículo 21 y 22 va a aparecer en las pantallas. Lo vamos a ver de otro punto de vista, un poco más extenso, más expandida la idea. Dice así: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Le voy a hacer una pregunta a usted: ¿cómo se considera? ¿Se considera que usted es un hombre fuerte? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Porque aquí, si usted le cree a Dios, usted es un hombre fuerte, una mujer fuerte, una mujer de autoridad. La escritura nos dice que nos ha dado dominio sobre todos los principados y gobernantes, etcétera, etcétera. Somos personas en autoridad, que tenemos dominio sobre el reino de las tinieblas. No andamos huyendo nosotros de ellos, ellos tienen que andar huyendo de nosotros. Y el Señor Jesucristo está diciendo: pónganse en el lugar que ustedes lo comprendan, y en ese vivan, en ese practiquen. Le dice Lucas: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. De manera que si es un hijo de Dios, dice el Señor, tienen estas herramientas, tienen estas armas para poder derrotar a cualquier enemigo que venga en contra de ustedes. Y si ustedes van en contra del enemigo con estas armas, pueden atarlo a él y quitarle todo lo que posee. Usted ha visto esa expresión allá en el Antiguo Testamento que se nos dice que cuando el ladrón roba, para sus necesidades o para sus anhelos o deseos, si nadie se entera, el hombre ese que robó está en paz. Pero si alguien lo descubre que es un ladrón, dice que va, le quita todo lo que tiene, le quita todo lo que se robó y todo el haber de su casa. Está diciendo el Señor: si tú descubres que Satanás es un ladrón, que te ha robado la paz, que te ha robado los bienes, que te ha robado la familia, que te roba la felicidad, la esperanza, si tú descubres eso, toma fuerzas en el nombre de Jesús y ve en contra de todo aquello que te está limitando y te está cautivando y dominando. Entonces tú le quitas todo lo que te ha robado y aún todo el restante que se ha juntado de otras partes, todo el haber de su casa, todo.
Le quitas la felicidad, la libertad, la salud, los bienes, hasta donde tengas capacidad de quitarle. Vea cómo dice: pero cuando viene, el versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que había confiado y reparte el botín. ¿Qué arma nos dio el Señor para vencerle, para defendernos? Tenemos nuestra casa que Dios nos ha dado, tenemos nuestros hijos que son creyentes. ¿Cómo los debemos de cuidar? ¿Con qué armas los debemos de cuidar? Con las armas que Dios nos ha dado. No nos dejó a la intemperie, no nos dejó para que el enemigo hiciera con nosotros lo que se le antojase. Desde el momento en que el Señor nos escogió, siempre lo he dicho, también el enemigo nos escogió. Dios nos escogió para bendecirnos y el enemigo para ponernos de su blanco. Debemos de que estar preparados, porque de otra manera, si no tenemos las armas, si no sabemos defendernos, el enemigo va a hacer estragos a nuestra vida y a la vida de nuestros descendientes. Y no debe de ser así. Si empezamos a creer en lo sobrenatural, las cosas van a cambiar en nuestra vida. Vamos a ser más felices. Hay gente que se esfuerza afanosamente por ser felices con las cosas que el mundo provee, con las cosas que el mundo ofrece. ¿Qué le parece si tenemos, recuerdo una vez cuando andábamos predicando en México, me dice una hermana: pastor, ¿qué le parece si hacemos canchas de básquetbol aquí para que los muchachos vengan a divertirse? ¿Qué le parece si hacemos esto y podemos, del dinerito que hemos juntado, si podemos comprar estas cosas para darle a la gente, y etcétera, etcétera? Hacer deportes, hacer lugares para que se diviertan y pueda la gente venir y tener una vida diferente. Le dije: vengo de un país, ella todavía no había venido para este lugar, vengo de un país que hay lugares de deportes en cada esquina. Cada escuela tiene sus lugares de deportes. Tiene deportes, tiene canchas, tiene todo, tiene parques por todos lados. Y la gente no cambia. No es las diversiones, no son las vacaciones, no son las riquezas, no es la casa mejor de la vecindad, no es el mejor trabajo, no es la capacidad social, no es el conocimiento académico, no es a la familia que perteneces. Lo que te hace próspero y libre es que tú te hayas rendido al Rey Creador del universo, le creas a su palabra, lo pongas en práctica y serás un hombre y una mujer diferente en la tierra. Entonces tú no andas persiguiendo las cosas te andan persiguiendo a ti. Qué bonito es cuando no tiene que sufrir tanto la persona, que no lucha tanto para tener provisión. Qué hermoso es. Algunos están pensando, el enemigo le está metiendo: sí, pastor, sí, usted se la lleva suave. Trabajo 6 días, por si no lo sabía, ¿eh? Y el séptimo que viera a descansar, a ese día me va duro en la casa, porque tengo que hacer 1001 cosas. Pero tampoco no estoy aquí para que lloren por mí. Ponga atención. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confía y le reparte el botín. Si el enemigo viene y te quita lo que tú crees tener, se lo sueltas. Pero vamos a ver qué armas podemos usar. Bueno, vamos a ver lo que Dios dice, porque yo les puedo decir muchas armas, pero ninguna sería eficaz sino las que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 6 versículo 14. Pablo les está diciendo que tomemos todas estas armas para confrontar al enemigo. Dice así el verso 14, para poder compactar un poco más el tiempo: estad pues firmes. Recuerde que es palabra de nuestro Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Ceñidos vuestros lomos con ¿qué? Con la verdad. Hablar verdad con su prójimo, los unos con los otros. Aceptar la verdad eterna, que es la palabra de nuestro Dios, como infalible que es. La palabra de nuestro Dios, lo que dice, es infalible. La gente es la que anda dando tumbos por todos lados, pero el que cree en la palabra de Dios, como dice la Escritura, al que cree, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas. Yo sé que se pone difícil creerlo, pero se lo digo, lo dice Dios, y creámoslo. Déselo fuerte a nuestro Señor.
Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ser justos los unos con los otros. No tratar de engañar o ser juez sobre otras personas sin tener autoridad. Seamos justos como Dios es justo, para que pueda cumplirse en nosotros lo que dice la palabra. Así que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Justos, que la justicia de Dios sea nuestra herramienta, que actuemos con justicia, que no seamos alevosivos, o sea, tratando de engañar o seducir o tomar posesión de cosas que no nos pertenecen. Veanlo el verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estas son las armas. Si usted ve el libro de Efesios, se va a dar cuenta que son las armas que Dios nos dio. ¿Qué quiere decir? Calzados los pies con el apresto del evangelio. Hace un momento, cuando leíamos que el pueblo judío creía que el día de ir delante de Dios era un lugar donde tenían que estarse atados. Aquí solamente vienes, no levantes la cabeza, está calladito, hay que diga el hombre que está ahí al frente, y tú en silencio, no hagas absolutamente nada, porque estás en la presencia de Dios y es un momento de estar atado. Pero cuando sale esa gente allá afuera, entre más atada se ve una gente dentro de los templos, y no aquí en la iglesia Cristo Viene, aquí todo el mundo es libre. En el nombre del Señor, vamos a creerlo. Entre más atada se encuentre una persona el día del Señor en su presencia, más libre va a vivir allá afuera. Así como, pastor. Sí, porque está atado ante el Señor, pero cuando ya está lejos, se aleja del Señor, entonces sí le da vuelo a la hilacha, como decían en mi tierra. No, yo sé que no me entiende hilacha, pues, y tampoco yo lo repito solamente como los pericos. La cuestión es esta: que entre más libre eres en el Señor, más libre serás allá afuera. Más libre, porque entonces el Señor es tu guía y tu fuerza. El Señor te guarda. Ahora, y vestidos dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando alguien empieza a decirte algo, habla del evangelio. Cuando ya te está guiando en una dirección opuesta. A mí, en mi tiempo he tenido, y me disculpa que tenga que usar estos ejemplos, son los que he vivido, por eso los hablo. He estado con gente que supuestamente son grandes, en algunos momentos, no muchos, pero algunos momentos. En una ocasión, todavía este senador aquí, John Cornyn, me tocó estar con él en su mesa hace unas décadas atrás. Y estábamos ahí, estaba el pastor Hernán Castaño, estaba yo, creo, no sé si el hermano Javier Galliza, estábamos ahí con él, el senador de Texas, uno de los que están allá, de los republicanos. Y estábamos en una mesa donde quedamos como 8 personas. Y entonces sirven. Sí, yo sé lo que va a pensar algunos: pastor, ¿qué tiene de malo? Bueno, cada quien cree su libertad del punto de vista. No juzgue al otro, pero déjeme decirle una cosa: entre más es atada la persona, más difícil se le pone ser feliz. Y entonces les sirven unas copas de vino. Son gente famosa. Y les digo, y luego sirvieron una comida. Y estaba yo, un pastor joven allí. Y todos tranquilos, porque era el senador de Texas. Todavía sigue siendo senador. Y llega un momento donde sirve la comida y todos, y le digo al mesero: en primer lugar, yo no tomo vino, trae un vasito con agua. Y ya entonces el hombre está bien seguro. Y luego le digo allá a los que estaban ahí, y tanto el senador John Cornyn, dije: ¿me van a permitir un momentito? Dice: antes de tomar de los alimentos, quiero darle a Dios gracias por los alimentos. El hombre, el senador, dice: no, sí, seguro que sí, pastor, sí. El senador, me dice, con mucha dificultad, con un poco de temor, pero le di gracias al Señor. Después que le di gracias al Señor, me sentía como un pavo real. Sí, tenemos que hablar del evangelio en la forma que podamos. Hablamos del evangelio. Cuando alguien te quiere poner algo, te quiere ofrecer algo, habla del evangelio, y te vas a dar cuenta que tan pronto huye esa persona o cambia su forma de actuar. ¿Sí? Otra vez me pasó con Rick Perry, el gobernador de Texas. Estuve también en su reunión.
Y a las 3 personas que les pidió pregunta fue a mí, uno de ellos. Los demás dijeron algo, pero yo fui y el hombre nomás respondió a lo que yo había mencionado, porque yo les mencioné. Todos querían hablar en forma política y todo esto, pero yo me fui directamente al corazón y les hablé de Dios, aunque sea en autoridad. Yo sé que ahorita las cosas se han puesto diferentes y quizás no tenga el mismo valor que tenía entonces, pero déjeme decirle que en ese momento no tenía temor que me echaran para México. Dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. De la fe. Dios está conmigo. Todas estas cosas que el enemigo lanza contra mí, Dios me va a defender. El escudo de la fe. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Por la fe. Por la fe. Amén. Dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación. 1001 cosas te lanzan, pero tú tienes el casco protector que cuida tu cerebro, tus pensamientos. Soy salvo. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y me puede decir el mundo 1001 cosas. Yo sé que soy salvo, porque Cristo lo dice y Él no miente. En 2 cosas es imposible que Dios mienta, dice la palabra. Y Él dice en su palabra, el que viene a mí yo no le echo fuera. De manera que cuando empezamos a sentir esa libertad, las cosas empiezan a cambiar y empiezan a trabajar a nuestro favor, Y luego, por último, ¿y la espada del Espíritu con qué? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Aleluya. Sabe que a una cosa al enemigo le tiene un pavor, le tiene un terror. Es a la palabra de Dios, dicha por labios de hombres y mujeres que creen en ella. La palabra de Dios. El enemigo le puede decir 1001 cosas, pero si usted cree en la palabra de Dios, esto es lo que dice mi Señor. El enemigo le dijo a Jesús, con que si eres hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en pan. Cristo usa la palabra y le dice, no nomás de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios. Amén. Ahorita las nuevas generaciones usan un dialecto, un tema, una forma de expresarse, de hablar, no dicen nada. El otro día me manda mi nieto un mensaje con bastante abreviaciones, o sea, unas 3, 4 letras aquí, 3, 4 letras allá. No le entendí nada. Y luego entonces le digo a una hermana, me mandó este texto, no supe lo que dice. Entonces dice esta hermana, me dice, pastor, pregúntele a AI, a la inteligencia artificial. ¿Cómo? Sí, y agarra el texto y lo inserta allá en otro lado y me habla exactamente lo que el nieto me quería decir. Interpretó todas las iniciales que había puesto allí. Ok. Pero dice Cristo que vuestro hablar sea así y no, porque todo lo que viene extra de mal procede. No quiero decir que no usen pequeñas expresiones, no. Lo que quiero decir es que debemos de hablar con sabiduría, con verdad, con justicia, en fe y con la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que espero que hayan disfrutado un poco y que Dios les haya administrado en alguna manera y que hayan sido bendecidos. Déselo fuerte a nuestro Dios y les invito a que se pongan de pie. Son tan amables. Ahora que te vayas para tu casa, solamente si no recuerdas mucho de lo que estoy tratando de hablar, me gustaría que te acordases de eso, de esta especie. ¿Quién es el hombre fuerte en tu hogar? No estoy hablando de la esposa y del esposo. Estoy hablando si son ustedes el hombre fuerte o es el enemigo que quiere venir a destruir tu hogar. Toma de eso. Si tú eres el hombre fuerte, la mujer fuerte. Hombre es una palabra que se semeja a los dos en la Biblia. Hablar de hombre es hablar de la mujer también. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras, Padre, en el bello nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, nuestro más grande deseo es poder alcanzar ese lugar donde podamos sentirnos totalmente libres. Que ninguna influencia, Señor, humana nos aparte de la libertad. Tú, en el momento que nos rescataste según tu palabra, Señor, nos hiciste santos, dándonos a entender que aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a Él. Somos diferentes.
debemos de ser diferentes, porque tu palabra nos enseña, Padre, que si nos encontramos en ti somos nuevas criaturas. Ahora, mi Dios, míranos con ojos de misericordia aquí en la iglesia Cristo Viene en esta mañana y ministranos al Espíritu. Revélate a nuestro corazón. Toma, Señor, la libertad de guiar nuestra alma, mi Dios, de tal manera que nuestros pensamientos te exalten, que nuestros pensamientos te glorifiquen. Señor, hay muchas cosas que nos limitan, como si, usando el tema, nos tienen atados, y hay escaseces en varias áreas en nuestras vidas, en unos más que en otros. Hoy en esta mañana, Señor Dios, revela a tus hijos y a tus hijas el área donde necesitan ser libertados para poder abrazar las promesas divinas tuyas. Señor, todos y cada uno de los aquí presentes, en algunas áreas hay ciertas limitaciones, y tú nos enseñas en tu palabra que nuestros pensamientos están muy por debajo del nivel que debieran de estar. Ayúdanos a pensar como tú piensas. Ayúdanos a pensar, Señor Dios, y actuar en esos niveles celestiales que nos dices en el libro de Efesios, que nos pusiste en lugares celestiales. Hoy en este día, Padre, mientras te adoramos un momento, yo voy a invitar a tu pueblo, y tú le reveles secretos que necesitan conocer para ser mejores en la vida, para disfrutar una vida, tener una vida abundante, Señor, para ser más felices, para que aquellos enemigos que los persiguen, Padre, les hacen la vida imposible en algunas áreas, no puedan acercárseles. Padre, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ten misericordia de tu pueblo y de esta congregación en este día. Y Padre,